Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El Tribunal Electoral del Partido Social Cristiano convocó a la Directiva Nacional de la organización política para la realización de su proceso de democracia interna prevista para el domingo 23 de agosto, día en el que se cierran los plazos para realizar las elecciones primarias en el país. La jornada se efectuará a las 10 vía telemática. Se definirán las candidaturas a la presidencia, vicepresidencia, asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos y legisladores en el exterior. ¿Cuál será el futuro del Partido Social Cristiano? Alianzas versus declinamiento de candidaturas propias a Carondelet. De la mañana con 42 minutos. Saludamos a la legisladora del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, asambleísta. Bienvenida a Pichincha Universal. Les saluda Licenia Espinel, me acompaña Alexis Moncayo. Hay sin duda mucha expectativa respecto a la decisión que adoptarán su partido este domingo 23 de agosto, en el que se definirá si participan con candidatos propios o si van en alianza con algún otro candidato fuera de sus filas. Es una expectativa muy grande que hay entre la gente que es partidaria de su organización política, y por eso hemos formulado la siguiente interrogante también a nuestros amigos oyentes. ¿Cree que el Partido Social Cristiano debe ir con sus propios candidatos presidenciales o con su propio candidato presidencial a las elecciones del 2021? ¿Qué va a pasar este domingo, asambleísta Reyes? Cuéntenos. Licenia, buenos días. Alexis, un gusto verlo en los tiempos. Un abrazo. Saludos para todas las personas que nos están escuchando. Un poco más de suspenso a este proceso de democracia interna. El día domingo está convocado, todas las organizaciones políticas tienen hasta el domingo para la formalización de esta Asamblea Nacional, en la cual se proclamen los distintos cuadros para la fórmula presidencial, asimismo para las distintas dignidades de Asamblea Nacional, Provincial, circunscripciones por el exterior, parlamentarios andinos. Yo estoy muy agradecida por haber sido nominada por mi partido, por varias organizaciones, y me encuentro en carrera. Por supuesto que aspiro a ser la persona elegida para una desafiante carrera a Carondelet en complejas situaciones del país, pero que creo que se amerita tener el liderazgo, el carácter, la sensibilidad y la honestidad suficiente para poder enfrentar estos momentos duros que vive el Ecuador. El país conoce también que se han extendido los diálogos con ciertas personas de fuera del partido. No hay definiciones al día de hoy. Y bien, ya digamos la última decisión que se la tomará entre la dirigencia, hay encuestas también que se han corrido a nivel nacional, se hará en los próximos días y daremos a conocer al país si vamos con un candidato propio o iremos con una alianza. 8 de la mañana con 44 minutos, estamos con 45 ya. Estamos dialogando con la asambleísta. Hace unos días atrás estuvo aquí con nosotros Santiago Pérez, de la encuestadora Clima Social, y él nos decía que en esa encuesta que corrió en los últimos días del mes de julio, su nombre era el que tenía el mayor nivel de reconocimiento en las listas del Partido Social Cristiano, es decir, su nombre, digamos, es el que tenía un perfil más alto en comparación al de sus otros compañeros de bancada, que han sido también nominados o propuestos como precandidatos. Eso la pone a usted en una instancia distinta. Pero también se ha especulado muchísimo, legisladora, con la posibilidad de que sea Otto Sonnenholzner el nombre que el Partido Social Cristiano pueda presentar como candidato a la presidencia. ¿Ese nombre todavía sigue en carpeta? ¿Ustedes se han reunido con él? ¿Cuáles son, digamos, los niveles de acercamiento que hay con el ex vicepresidente? Bueno, yo sí he mostrado una discrepancia respetuosa, pero al final del día discrepancia, nada en lo personal contra Otto, pero sí contra lo que ha significado su participación en el gobierno nacional. Esto yo lo he hecho público, más allá de que conozco, no hay ninguna clase de acuerdo ni de definición. Como le digo, continuamos en carrera, continuamos dentro de las dificultades, estimado Alexis, que ha significado esta pandemia para todos a nivel personal. Por supuesto que también va a modificar la forma de hacer política, la forma en la que se llevarán adelante las elecciones.
la forma en la que se hará una campaña electoral, pero he recorrido, como lo he hecho permanentemente, el país. Y bien, será finalmente, como digo, varios factores los que hagan que nuestra organización política tome una decisión, y serán los próximos días. Asambleísta Reyes, dentro de estas opciones fuera de Social Cristiano, ¿se ha descartado, por ejemplo, apoyar a candidatos como Álvaro Noboa, que está al momento sin partido? No se ha descartado la posibilidad de una alianza. Entiendo que han existido conversaciones. En ese sentido, sí, conozco que han existido algún tipo de diálogo con Álvaro Noboa, pero insisto, no hay definiciones. Yo he tenido algún tipo de conversación, pero más bien en temas sociales, de ayuda humanitaria, que él ha llevado a lo largo del país, que bueno, yo también lo he hecho en la provincia del Guayas y en otras provincias de la costa ecuatoriana. Pero en fin, ya en la parte política simplemente lo que conocemos son las declaraciones del presidente nacional, no hay definiciones. Yo continúo en carrera. Si usted me pregunta a quién quisiera que seleccionen, por supuesto, yo he mostrado mis credenciales al país, mis deseos de ir a esta lid electoral en función de los valores que necesita el Ecuador reivindicar después de atravesar un gobierno con tanta corrupción, con tanta mediocridad, con tanto descuido en la parte social, en donde hay desesperanza, y lo que necesitamos, creo que unirnos los mejores ciudadanos para sacar adelante al país. Así que yo me encuentro en carrera, y bien, las determinaciones se tomarán en los próximos días, ya falta muy poquito. ¿Cuál es la discrepancia que usted tiene con Otto Sonnenholzner, asambleísta Reyes? Mira, Alexis, yo creo que en esta instancia es irrelevante discutir eso, porque me encuentro... A mí sí me parece relevante, ¿sabe por qué? Porque es un nombre que suena mucho y que hay gente que lo vincula muchísimo con el Partido Social Cristiano. Sí, pero entienda que usted me invita a mí para discutir sobre el país, y creo que aprovechar este espacio más bien para hablar cuáles son las propuestas, cuál es la visión, la percepción que he tenido de los recorridos que he tenido por el Ecuador. Usted sabe que yo he tenido una voz muy firme de protesta, de rechazo, de repugnancia frente a lo que ha hecho este gobierno, sobre todo en el tema del reparto de los hospitales. Hay responsabilidades claras. En ese sentido, continúo, por supuesto, elevando mi voz para que la Fiscalía extienda las investigaciones, para que le diga al Ecuador no solamente los nombres de los asambleístas que han sido vinculados con esta trama de corrupción, sino también con las altas autoridades del Estado. Entonces, por supuesto que he tenido una gran discrepancia con lo que ha significado este gobierno, y aspiro como ecuatoriana que haya un relevo, no solamente en esta parte institucional que ha sido tan manchada y que necesitamos honestidad, transparencia, rendición de cuentas en los procesos, en la gestión pública, en la contratación pública, sino que un cambio de modelo económico. Tenemos que ponernos a hablar sobre eso. El Ecuador ha atravesado ya casi 14 años con el mismo modelo: inmensa carga tributaria, un gasto público improductivo excesivo que no ha tenido pues unas líneas claras, seguimiento, evaluación en los temas que realmente importan, que son educación, salud, sino al contrario, el reparto de los hospitales en el tema de salud, de seguridad ciudadana. Y necesitamos eso, una lucha, también un manejo prolijo de la deuda externa, que ha sido manejado con tanto secretismo, con tantos condicionamientos desfavorables para el país. Necesitamos un cambio de modelo económico. Esos son más bien los temas a los que estamos abocados a hablar en lo que será esta contienda electoral, y eso, el país necesita cambiar y necesita que haya este debate ciudadano. Después de su respuesta, me parece que no era nada irrelevante conocer su criterio sobre la discrepancia que mantenía con Otto, porque me parece que usted en su respuesta estableció precisamente que hay responsables políticos, y uno de esos responsables políticos, siendo el encargado del COE nacional y del manejo de la pandemia, sin duda alguna, es Otto Sonnenholzner. Entonces me ha quedado claro que no es para nada irrelevante haberle preguntado cuál era la discrepancia. Yo quiero preguntarle algo adicional. Utilicé mal a lo mejor la palabra, a lo mejor el tema de la relevancia. Pero hablaba de propicio. Usted sigue siendo legisladora y ha planteado una pregunta que es la pregunta que se hace todo el país en este momento: ¿quién partió los hospitales? ¿Qué está haciendo la Asamblea para fiscalizar al gobierno, para fiscalizar a los encargados del manejo desastroso que ha cobrado más de 20,000 vidas en esta emergencia sanitaria? Ya se ha reunido el CAL para conformar la comisión multipartidista que investigará a Eliseo Asuero, que le han llamado a la ministra Romo para que dé explicaciones, más allá de las que ya dio, en donde dijo que no se acuerda, que no sabe, que
que no sé qué. Entonces, ¿qué está haciendo la Asamblea en el tema hospitales? Imagínese usted, Alexis, y esto por supuesto que lo digo con vergüenza e indignación, una institución que ha llegado a unos niveles de credibilidad históricos en lo bajos que son, igual conjuntamente con este gobierno, que también la gente no le cree, siente eso, creo que me quedo corta con la palabra repugnancia por todo lo que ha generado a lo largo de estos años y sobre todo en el momento de mayor dolor que atravesamos los ecuatorianos con esta pandemia, en que la capacidad de reacción, en que la honestidad, en que la eficiencia de los funcionarios estuvo puesta a prueba y ya sabemos cuáles son los resultados. ¿Qué se le puede pedir a una institución en la que sus miembros se encuentran involucrados, varios de sus miembros, se habla de 60 personas, que están con procesos judiciales? Bueno, habría que dilucidar un poco si esos procesos son penales, porque también podría existir algún tema, no sé, de alimentos, algún juicio civil, no lo sé, pero le aseguro que muchos de ellos están vinculados con los hechos de corrupción, vinculados a su vez con las negociaciones polémicas que llevó la ministra Romo, que para eso ha sido experta, para la politiquería, tanto cuando participaba en el gobierno anterior, servil y obediente, como ahora que ha cambiado y modificado su discurso a su antojo por sus protervos intereses, y ha llevado al Ecuador a esta situación tan dolorosa, tan escandalosa, de saber que los hospitales del país, que se los necesitaba óptimos, cabales, con todas las condiciones para atender lo que ha significado la pandemia, fueron repartidos como cuotas políticas en función de negociaciones y demás. Esto que la señora pues jamás ha negado, sino simplemente dice enséñeme las pruebas van saliendo poco a poco a la luz pública, reposa en informes periodísticos, reposa en las pericias de los propios legisladores Azuero y Mendoza, en las que hablan de que Romo repartía, entregaba, cumplía, no cumplía, da. Esa no es la función de una ministra de gobierno y tampoco de los legisladores, porque la nuestra tenemos una prohibición expresa de repartir, recibir, gestionar cargos públicos o menos prebendas. Así que aquí el llamado, Alexis, porque yo siento que aquí hay una complicidad grande entre muchos legisladores y por supuesto el gobierno nacional, cae uno y caen todos, a la fiscal general de la Nación. Es la única esperanza, por llamarlo de alguna forma, que nos queda para poder desentrañar toda esta asquerosa red de corrupción de Moreno, Romo y de algunos legisladores, es que las investigaciones se extiendan también. Ya no queremos estos aparatosos escándalos, mejor dicho, operativos, que al final del día lo único que hacen mediáticos. Son victimizar a delincuentes. Yo no estoy defendiendo a Bucaram, me parece que es un delincuente, pero al final del día, imagínense, tremendo y aparatoso show, al final del día llevarlo a un hospital y regresarlo, cuando aquí lo que queremos es la verdad, los peces gordos, que caigan quienes le repartieron esos espacios, esos contratos a Bucaram, a esos legisladores en cada una de las provincias, al tío de María Paula Romo que mete las garras en los hospitales del norte. Eso es lo que queremos saber, y continúa en firme esta pregunta que tiene al final del día que llevarla adelante la fiscal. La fiscal, porque la Asamblea Nacional, lastimosamente, parcialmente, porque no todos, ha resignado sus competencias. Asambleísta Reyes, volviendo al tema político, si es que el 23, este fin de semana, ya se define el tema presidencial y usted no es la elegida, ¿se va a postular a la reelección como asambleísta? Lizania, yo he cumplido ya con el periodo que ordena la Constitución para poder aspirar a un mismo cargo. En ese sentido, también siento que ya he cumplido una etapa en este periodo legislativo, que ha sido pues absolutamente turbulento, y bueno, la voz de Cristina Reyes siempre ha estado firme, no solo en la defensa de las causas ciudadanas, de muchos temas que logramos reivindicar, que el gobierno anterior vulneró derechos ciudadanos en temas de trabajadores, del seguro social y los aportes, en las deudas que el Estado mantenía con nuestros jubilados. Ahí ha estado mi voz firme en defensa de los ciudadanos en mi rol como asambleísta, sino también en mi rol de fiscalización. Cuando ocurrió los escándalos de Odebrecht, los temas de las refinerías, por supuesto los escándalos ahora con el reparto de hospitales, he cumplido con una etapa. La carrera política es larga, es de resistencia, y bien, veremos cuáles son los escenarios, pero por supuesto que continuaré adelante con tanto mis proyectos a nivel personal, profesional, asimismo también en la arena política. ¿Una candidatura al Parlamento andino, tal vez? No lo he analizado. Como usted sabe, mi aspiración, mi compromiso, mi entrega a lo largo de este mes y medio, puede ser, que
es un tiempo muy cortito. Yo a veces escucho a los analistas que hablan sobre los porcentajes que tal o cual precandidato tiene en un momento determinado. Al final del día las encuestas son simplemente fotografías de un momento determinado. Recuerde que para nosotros hasta hace un mes y medio, un poco más, nuestro candidato era el abogado Nebot. Comprendimos, lamentamos, respetamos la decisión que él tomó por su familia. Entonces, bueno, posicionarte, llegar con un mensaje, recorrer al país en un momento de pandemia ha sido complejo, pero aquí estamos. Yo creo que el Partido Social Cristiano tiene serias opciones de estar en la segunda vuelta. Tenemos un equipo, tenemos una propuesta de país, tenemos una visión respecto a la economía, profundas convicciones en cuanto al tema de inversión social, de lucha contra la pobreza, y aquí estamos y estaremos presentes. Estamos en la contienda y creo que tenemos muchas posibilidades más allá de lo que puedan decir las encuestas, que como le digo, algunas pueden ser prefabricadas y otras son solo la fotografía de un determinado momento. Muchas personas iniciaron con un porcentaje bajísimo en las encuestas y terminaron convirtiéndose en presidentes de la República. Yo quisiera preguntarle, y ya casi en el cierre, porque se nos va terminando el tiempo, una respuesta breve, aunque de mucha profundidad. ¿Cuánto le podría costar al Partido Social Cristiano quizás esos andares conjuntos en determinados momentos de estos 3 años junto al gobierno? Usted me va a decir, nosotros nunca fuimos parte del cogobierno, no hemos sido parte del reparto ni de las alianzas con el gobierno Moreno. Sí, yo sé, me va a decir que no, pero hubo por ahí algunos mensajes, como por ejemplo en medio de octubre, cuando Lenín Moreno le hizo una suerte de guiño a Jaime Nebot y dijo, ojalá en el futuro mis amigos Jaime o Guillermo sean presidentes de la nación, que puede establecerse como una suerte de cercanía y demás. Lo mismo, digamos, hubo analistas que entendían de esa manera cuando el presidente Moreno en octubre, en medio de las protestas, decidió refugiarse en Guayaquil y abandonar la capital de la República. Y más todavía, si es que el Partido Social Cristiano en este fin de semana decide que sea Otto Sonnenholzner, que fue el vicepresidente de Moreno, el candidato del PSC, se evidenciaría que finalmente sí hubo una suerte de pacto. ¿Les podría pasar o ustedes podrían acarrear un costo político importante después de eso? De si hay gente que valora que hubo o no un pacto del PSC con el gobierno de Moreno, que yo coincido con lo que decía usted, ha sido un desastre de gobierno. Bueno, se lo repito como en otras ocasiones, en lo absoluto un pacto con este gobierno. Creo que soy aquí la muestra viva de lo que ha sido, no ahora por el reparto de los hospitales, desde hace muchos años, una voz firme de fiscalización contra los escándalos de corrupción que se iban develando. Esto no quiere decir, Alexis, que en algún momento determinado, por situaciones que pensábamos eran buenas para el país, algún tipo de leyes, y a cambio de nada, porque aquí los votos que los legisladores hacemos a favor o en contra de un proyecto de ley, a favor o en contra de la fiscalización de un funcionario, se dan en función de un contexto, de elementos claros, de los intereses del país, a cambio de nada. Así que yo más bien respeto cualquier clase de análisis, de especulaciones, todo el derecho de poder hacerlo, pero por supuesto que no comparto que ha existido un pacto con el gobierno. Al contrario, creo que hubo una línea muy dura de fiscalización. Y bien, estamos a las expectativas de lo que será la decisión final de nuestra organización política para la presidencia de la República, y me encuentro en carrera, y lo único que me queda ya al finalizar este espacio y su gentileza es agradecer a las personas que me han mostrado su apoyo, que han creído en mí, que me han dicho, vamos Cristina, adelante, el país necesita cambiar, y yo creo que más allá de la persona que sea elegida por nuestra organización política o de las otras, yo sí creo que tenemos que ir hacia una gran convergencia. El Ecuador necesita cambiar, una visión diferente en su modelo económico, potencializar la agricultura. La pandemia nos ha demostrado que tenemos que garantizar soberanía alimentaria en el país, tenemos que ampliar nuestros mercados, diversificar nuestros productos, que la educación es un arma fundamental para poder salir de la pobreza y del subdesarrollo, y que estamos obsoletos. La pandemia nos ha demostrado que hemos estado obsoletos en el tema digital y en la capacitación de nuestros maestros, y por supuesto que el tema de salud ha sido un botín político imperdonable que este gobierno ha entregado a mafias y a algunos legisladores a cambio de votos, y que esto tiene definitivamente que cambiar.
reestructurarse, manejarse de forma técnica, con sensibilidad y por supuesto que llevar hasta las últimas consecuencias a los responsables de este reparto. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.